Saludarlos a todos y a todas en este reinicio de trabajo legislativo. El abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Don Patricio, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Primero, tenemos un reemplazo para esta sesión. El diputado señor Hugo Rey reemplazará para esta sesión al diputado señor Andrés Longton. Esa es la primera que debemos dar cuenta. Luego, es un poco extensa porque, bueno, es la primera cuenta de sesión ordinaria. Entonces tenemos proyecto iniciado en moción que modifica la ley 20.000 para aumentar las penas por cultivar especies vegetales que produzcan efectos psicotrópicos o estupefacientes en bienes del Estado o municipales. Otra moción que modifica diversos cuerpos legales para agravar las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas. Otra que modifica el Código Penal para sancionar la apología, justificación y normalización de la pedofilia. Se ha hecho presente para este proyecto que tenemos en tabla, que modifica o que regula la protección y tratamiento de los datos personales y crea la agencia, en la urgencia de discusión inmediata por parte del Ejecutivo. Se ha presentado la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la ley sobre control de armas para aumentar la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos, que estuvo en su momento simple, ahora se subió a suma. También para el proyecto que sanciona la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa, remuneratoria o ánimo de lucro, que conocemos más bien como sicariato, también se aumentó de simple a suma la urgencia. Para el proyecto que regula el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la Comisión para la fijación de remuneraciones, a que alude el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República, se le ha presentado urgencia suma. Urgencia simple para el proyecto que agrava la pena del delito de secuestro, en el caso que indica, como también para que el que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión, simple también. Y como también para el despacho del proyecto que estamos viendo los días lunes, que establece un nuevo Código Penal simple. Hay oficio del Senado, comunica que ha ratificado el acuerdo de los comités parlamentarios en orden a designar a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, se entiende, como sus representantes en la comisión bicameral encargada del estudio en general del proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal. Qué bueno. También el Senado nos envía un proyecto de reforma constitucional en materia de prórrogas sucesivas del estado de excepción constitucional de emergencia en las condiciones que indica. Nos envía también otro proyecto, el anterior iniciado en moción, este también, que modifica la Carta Fundamental en materia de prórrogas sucesivas. Ah, no, eso está repetido, así que... Sí, el mismo. El mismo. ¿Pero tienen boletines distintos, don...? 15609 también. No, sí está repetido. Lo que pasa es que mire. Lo que pasa es que no se puso esta acá. Ah, ok, se ya. confunde con el de abajo. Ah, perfecto, ya, ok. Sí. Oficio del Senado comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria. Oficio de la Corte Suprema remite opinión respecto de proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales para otorgar al Juzgado de Letras y Garantía de Tolten competencia sobre la comuna de Teodoro Schmidt. Oficio de la Corte Suprema también informando moción que modifica leyes que indican relación con la competencia civil de los jueces de policía local. Se han recibido varios oficios, presidenta, que los voy a mencionar y que se va a hacer llegar por correo electrónico porque son muchos detalles. Referido a la ejecución presupuestaria del segundo semestre del año 2022 por parte de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público de Chile. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 oficios. Los vamos a hacer llegar. Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también tenemos varios. En especial destaco uno referido al Servicio Nacional de Menores, correspondiente al cuarto trimestre del año 2022. Otro referido al avance de la ley sobre entrevistas video grabadas. Y varios más que tienen que ver con menores, prácticamente todos ellos, salvo el que se refiere a la cooperación de asistencia judicial, que vamos a hacer llegar en todo caso a todos y todas las integrantes de la comisión.
El Servicio Nacional de Menores también informa ejecución presupuestaria del Sename. Hay varios oficios referidos a Sename que también son 4 que los vamos a hacer llegar. La Subsecretaría de Derechos Humanos también ha hecho llegar cumplimiento a la ley de presupuesto, el cuarto trimestre y segundo semestre de 2022. Sendal también informa glosa presupuestaria número 5, cobertura. Gendarmería de Chile también nos ha hecho llegar información sobre ejecución presupuestaria. Todos estos documentos, como lo he señalado, se hará llegar por correo electrónico para que puedan verlo con detención. Comunica también que la Cámara de Diputados acordó remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana, esto lo comunica la Sala, el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para agravar las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas. También se comunica que el Senado, que esto ya está informado sobre la Comisión Bicameral. Correo electrónico de la diputada señora Giovanna Humada Palma, mediante el cual solicita poner en tabla y dar inicio a la tramitación de los siguientes proyectos. 1. Modifica la Carta Fundamental para establecer funciones excepcionales de las Fuerzas Armadas en los casos que indica. 2. Proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear la Agencia Chilena contra el Crimen Organizado. También es una reforma constitucional. Proyecto que modifica la Carta Fundamental para incorporar el estado de excepción constitucional de protección permanente. Presidenta, eso requeriría pronunciamiento de la Comisión. Correo electrónico del Instituto Libertad y Desarrollo, por el cual remite un informe sobre análisis, comentario y opinión a proyectos de ley ingresados al Congreso, que se hará llegar por vía electrónica a todos los integrantes de la Comisión, si lo desean leer. También tenemos correo electrónico del señor Oscar Rojas, del vocero Movimiento Social Aguirrino de la comuna Pedro Aguirre Cerda. Solicita a la Comisión de Constitución tomar las medidas correspondientes sobre faltas a la probidad constitutivas de delito, según él, que se han conocido de parte del señor Francisco Leturi, actual presidente del Consejo, para la transparencia, en específico para pedir la remoción de su cargo a la Corte Suprema. Se me ha informado, digamos, que esto ya fue recibido por la Comisión en alguna sesión pasada, y la Comisión en ese momento acordó comunicarle que no es una facultad de la atribución propiamente tal, sino que de los diputados, digamos, en su ejercicio de sus funciones, el decidir eso ya, y no de la Comisión. Y luego tenemos, por tanto, se le respondería en los mismos términos. Tenemos un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que nos ha hecho llegar sobre, que se denomina régimen de intervención ante insolvencia de compañías de seguro de salud en Chile y en Estados Unidos de América. Esto se hará llegar también por vía electrónica a los miembros, todos los miembros de la Comisión Presidenta. Solamente habría que pronunciar sobre esta petición de la diputada Giovanna Humada. Esta es la presidenta, la número 20. Sí, que quiere poner que se considere poner en tabla. A su antecedente. Sí, perfecto. Ya, muchas gracias, secretario. Bueno, sobre ese punto, lo que hemos planteado, nosotros tenemos algunos compromisos legislativos ya adquiridos, no solo por la urgencia, sino que también por las solicitudes y el trabajo que hemos hecho en la comisión para desarrollar la tabla, así que yo le respondería cuál ha sido el procedimiento a la diputada y que evidentemente los vamos a tomar en consideración para la programación de los próximos meses, una vez que terminemos con la planificación que ya tenemos. Perfecto. ¿Ya? Sobre la tabla ofrezco la palabra, sobre los puntos, de la cuenta, ofrezco la palabra diputada Giles, sobre la cuenta. Gracias, presidenta. Quiero saludarla a usted y al resto de mis compañeros al iniciarse un nuevo periodo legislativo de esta comisión. Como no viene ninguna explicación explícita en la cuenta, me gustaría, si tienen la bondad de contarme y contarnos por qué razón no está presente la ministra que corresponde a esta legislatura. Yo entiendo que se tomó un acuerdo en ese momento, aparte de votar en contra del acuerdo en minoría y perderlo, advertí que me parecía muy necesario, particularmente con la ministra de Justicia, que desgraciadamente ya no la tenemos junto a nosotros, que era muy importante para su desempeño ministerial que estuviera presente la ministra y los ministros en cada una de las sesiones que correspondan a esta Cámara.
hace aproximadamente una semana atrás, cuando vimos el estado de excepción constitucional, Presidenta, Sí. Adelante, no diputada. di la unanimidad para que entrara a la sala el subsecretario Monsalve. Y me propongo hacer lo mismo en lo sucesivo en todas las oportunidades en que no esté presente en la sala la ministra, y quiero tomarme el tiempo para decir que es una obligación del colegislador estar presente y que el tomar acuerdos que vayan en contrario de eso, por una parte, a mi juicio, niega una prerrogativa parlamentaria, que es que el subsecretario, para estar presente, tenga que pedir la autorización en cada oportunidad, pero además de eso vulnera el trabajo ministerial. A mí me parece francamente inexplicable que la ministra del Interior, cuando se va a votar en la Cámara algo tan importante como un estado de excepción constitucional, que es una de las fórmulas más especiales de nuestro orden constituyente, no esté presente y envíe al subsecretario. Me parece muy necesario que los ministros estén presentes y me parece muy necesario que conservemos las prerrogativas que tenemos los diputados para exigir que el colegislador esté presente. También quiero, Presidenta, en otro orden, por supuesto, de menor importancia probablemente, igual como lo hice cuando apareció el señor John Smoke y asistió a 2 sesiones, ya en la segunda, como no venía una explicación en la cuenta, tuve que pedirla a viva voz. Ahora hago lo mismo respecto de que entiendo que el señor John Smoke dejó de ser secretario. O sea, aparece un secretario sin explicación, tuve que pedírsela, que la explicitara, y ahora desaparece un secretario de comisión sin explicación. Me parece que no solo como un acto de cortesía básico, sino que de información necesaria para los miembros de esta comisión, sería conveniente que la cuenta viniera una explicación sobre el punto, que si la hubo yo me la perdí, a pesar de que traté de escuchar con mucha atención. Se dejó de escuchar la diputada Giles. Disculpe, diputada. ¿Me escuchan a mí? ¿Me escucha? ¿Diputada? Sí, diputada, entonces quizás un problema de micrófono, se había apagado. Se había apagado. Adelante, diputada, por favor. Gracias. Bueno, pido entonces esa explicación, que si no estaba si no la escuché en la cuenta, me parece que no está en la cuenta nada referido a eso. Pido entonces explicaciones y ojalá desarrollos respecto de estas 2 cuestiones, y vuelvo a plantear mi opinión en el sentido de que para la ministra es muy importante estar presente acá. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, a ver, lo primero es, como son puntos que no están mencionados en la tabla, tal como lo habíamos mencionado hace algún tiempo atrás, y ahora dejé que la diputada pudiera terminar su intervención y la vamos a responder, por supuesto, pero la idea, al menos el planteamiento por parte de la agrupación de secretarios y secretarias que se han reunido de parte de las comisiones para poder ordenar de mejor manera el trabajo legislativo, es que todo lo referido a al primer punto de la tabla, que es la cuenta, sea en función de la cuenta que está entregada por la Secretaría. Y según lo que establece el artículo 300, los últimos 10 minutos de la sesión se destinan a puntos varios que no estén contenidos en la cuenta. Entonces, lo pongo como antecedente solo para que cada vez que algún parlamentario o parlamentaria quiera plantear un punto que no está contenido en la cuenta, lo puede hacer por mail para que sea contemplado en la cuenta, como lo hizo el diputado Benavente hace un tiempo atrás y se refirió a su punto de la cuenta, o esperar a los últimos 10 minutos de la sesión para plantear los puntos varios. Ese es un punto que quiero plantear porque fue parte del ordenamiento a propósito de que varias comisiones tuvieron problemas de funcionamiento en que la parte de la cuenta y los varios era extensa, larga y hubo un acuerdo por parte de aplicar de manera estricta el reglamento. Respecto de las preguntas de la diputada Giles en torno a la presencia de la ministra, a ver, las ministras son invitadas en función de los proyectos de ley que estamos tramitando. En este momento nosotros seguimos en nuestra tramitación del día de hoy. La convocatoria está hecha para legislar en función del proyecto de protección de datos personales.
cuando nosotros iniciamos la tramitación de este proyecto, acordamos que la presentación la iba a hacer la ministra, de hecho vino aquí la ministra secretaria general de la Presidencia, que es quien lleva este proyecto, no la ministra de Justicia, y en esa oportunidad se solicitó el acuerdo, de hecho así también lo habíamos definido como mecanismo, de que siempre que la ministra pidiera que la reemplazara en tal o cual proyecto, una determinada subsecretaría dentro del ministerio o incluso una asesoría particular específica, se iba a solicitar, se iba a aceptar. En eso lo habíamos discutido, de hecho aquí en la comisión dimos aceptamos esa decisión. De todas maneras, la ministra Uriarte dijo que ella iba a participar cada vez que pudiera. Sin embargo, ha sido la subsecretaria Lobos quien ha llevado la tramitación junto a la abogada de la Secretaría General de la Presidencia, la señorita Lisa Seaman, quien ha sido parte de la legislación particular de este proyecto. Sin embargo, no obstante, yo comparto lo que dice la diputada Giles en torno a que la presencia de las ministras y los ministros en esta comisión a propósito del rol colegislador es fundamental. Y lo hemos sostenido en más de una oportunidad. Esto ha sido parte de una discusión de la comisión, lo ha planteado la diputada Giles, lo ha planteado el diputado Ilavaca, y lo hemos sostenido también varios parlamentarios, así que creo que a través de la subsecretaria que está presente pudiéramos también hacer un llamado al Ejecutivo de que en este periodo, en nuestra nueva etapa de la legislatura, podamos tener mayor consideración por parte del Ejecutivo en torno a asegurar la presencia del colegislador, no solo representado en su subsecretaría, sino que también en las ministras y ministros correspondientes. Y sobre la situación, sobre el otro punto del señor Smock, yo debo decir que no, como presidenta de la comisión no recibió ninguna comunicación formal respecto de eso. Sin embargo, sí se acercó el secretario Smock a conversar conmigo para plantearme de que él había sido designado a otras comisiones. Quizás ahí también pudiéramos tomar como acuerdo, si les parece, el poder tener una explicación formal por parte de la Secretaría General en torno a las designaciones y asignaciones de la Secretaría que se han hecho hasta ahora, a propósito de estos cambios que no han sido informados en la cuenta efectivamente de manera oficial y formal, sino que solo se han hecho por la vía de lo hecho, y me parece que es un punto adecuado el que hace la diputada Giles. ¿Les parece entonces que le pidamos a la Secretaría General poder informar de manera formal cuáles son las razones de la incorporación en primera instancia y posterior movimiento o cambio, digamos, del secretario John Smock? ¿Sí? Perfecto. ¿Se acuerda entonces tomar esa definición? Y no sé si hay algún elemento más, secretario, que usted quisiera complementar a lo que ya he planteado sobre los dos puntos. No, perdón, presidenta, gracias. Sí. Aquí sí, ahí sí. Ya. Ahí se encendió. Ahí sí. Sí, no, en efecto, ¿Quieres decir algo? lo que usted ha señalado, digamos, es algo que la Comisión ha visto en otras oportunidades. La práctica es invitar, voy a nada más que mencionar eso, no me voy a pronunciar sobre nada más. La práctica es invitar a la ministra o al ministro, depende del proyecto de ley, siempre se hace así, al subsecretario o subsecretaria en este caso, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia de la República, siempre se le invita a las dos autoridades. Perfecto. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre alguno de los puntos de la cuenta. Perfecto. Terminada la cuenta, vamos a dar inicio, entonces ahí le ofrezco la palabra a la subsecretaria. La presente sesión del día de hoy, número 77, ha sido citada con el objeto de continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales en el boletín 11-144-07, en segundo trámite constitucional con urgencia simple. A la presente sesión ha sido invitada la ministra secretaria general de la Presidencia, la subsecretaria general de la Presidencia y la abogada y asesora del Ministerio, la señorita Lisa Seaman. Se encuentran presentes la subsecretaria de la Presidencia, señora Macarena Lobos Palacio, y la abogada de la Secretaría General de la Presidencia, la señorita Lisa Seaman. De forma telemática, quiero recordar que además han sido invitados y invitadas las personas que hicieron aportes significativos desde el punto de vista de las exposiciones a este proyecto de ley, que son expertos y expertas que han contribuido a este debate, que están ahí también disponibles, escuchando por si es que los parlamentarios y parlamentarias quisieran hacer alguna opinión. Hemos ido adquiriendo también la flexibilidad de que si alguno de ustedes considera la posibilidad de hacer alguna opinión en particular en torno a algún punto, la idea es que podamos dar un máximo de 2 palabras por
discusión, digamos, puntual a los expertos en caso de que lo requirieran o que algún parlamentario requiriera una opinión experta para poder contribuir al debate. Se encuentra el señor Carlos Reuser, profesor de Derecho de la Información y Derechos Digitales de la Universidad de Alberto Hurtado, el señor Juan Carlos Lara, director ejecutivo de Derechos Digitales, el señor Claudio Magliona, presidente de la Mesa Legal de ACTI, Bárbara Reyes Espinosa, abogada del mismo espacio, señor Marcelo Drago, abogado y exdirector del Consejo para la Transparencia, la señora Andrea Ruiz, abogada y experta en Derecho Digital, la señora Carolina Cruzat, abogada de la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, la señora Macarena Gatica, abogada académica de diversas universidades, experta en Derecho Digital y socia del Estudio Jurídico Alessandri, el señor Juan Esteban Laval, la señora Margarita Olavarría, abogados de la Fiscalía en representación de AVIF, señor Pablo Trigo, abogado académico especialista en Derecho Digital, investigador del Centro de Estudio en Derecho Informático, el señor de la Universidad de Chile, el señor Alejandro González, jefe subrogante de la Unidad Normativa y Regulación del Consejo para la Transparencia, acompañado por don Carlos Benussi, analista senior, la señora Paulina Silva, de la Alianza Chilena de Caber Seguridad, la señora Romina Garrido, subdirectora de GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, la señora Lorena Donoso, magíster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile y el Instituto Chileno de Derecho y Tecnología, Jessica Camus, abogada especialista en Privacidad y Protección de Datos por la ONG de Datos Protegidos, la señora Daniel Saror, abogada de la Universidad de Chile, el señor Bruno Giancarelli, jefe de la Unidad de Protección y Flujo de Datos Internacionales de la Comisión Europea, que está acompañado por las intérpretes señorita Pilar Sánchez y María Pietro. Corresponde entonces continuar con la votación en la página 102, artículo 30 del comparado con indicaciones, pero antes de partir la votación y discusión en particular, le quiero ofrecer la palabra a la subsecretaria Macarena Lobos, quien la ha solicitado. Subsecretaria, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas integrantes de la Comisión, a los miembros de la Secretaría, quienes nos acompañan telemáticamente. Solo precisar que en el caso de la Ministra Secretaria General de la Presidencia se encuentra concurriendo en este minuto a la sala de la sesión del Senado para la prórroga del estado de excepción constitucional, que será también visto posteriormente en la sala de la Comisión, y por tanto concurrimos nosotros en su representación, en que en nuestro rol de Ministerio Coordinador, ¿no es cierto?, todos los ministerios transmitiremos a cada uno de los ministerios la importancia de que los ministros y ministras concurran, por cierto, a cumplir el rol de colegislador que les corresponde en cada una de las comisiones a las que sean invitados. Perfecto. Sobre el punto, diputada Giles. Una sugerencia, Presidenta, a usted misma, a la Comisión y por su intermedio a la subsecretaria. Yo creo que quizás podría ser razonable que acordáramos que como corresponde en realidad, cuando no vaya a asistir un ministro, se den la cuenta. Por eso hablé en relación a la cuenta, porque cuando se pide la palabra respecto de la cuenta, no solo es respecto de la cuenta que se ha dado, sino que lo que no está en la cuenta, ¿ya? Y me parece a mí que debería existir una explicación, aunque fuera de último minuto, en la cuenta. Por ejemplo, si la ministra se encuentra cumpliendo las funciones que está señalando la subsecretaria, por su intermedio, Presidenta, que esto fuera informado formalmente, como corresponde. Perfecto, me parece bien. Creo que es importante, además de dar inicio al punto donde se da cuenta de quiénes están presentes y quiénes son los invitados, que se diga de manera previa que están o no están presentes quienes fueron invitados a la sesión. Así que tomamos el acuerdo, si le parece a la Comisión, que esto sea incorporado a la cuenta antes de que sea informado una vez iniciado el punto. Perfecto, se toma el acuerdo entonces. Ahí la Secretaría tomará las medidas. Gracias, diputada. Bueno, damos inicio entonces. Estamos en la página 102. Secretario, si usted nos puede orientar bien dónde continuamos la votación. Sí, gracias, Presidenta. En efecto, en esta oportunidad ya estamos en la etapa final del proyecto y se dejó justamente el tema del organismo que va a tener la función de velar y controlar el cumplimiento de las normas de esta modificación, de esta nueva ley, prácticamente que es sobre el tratamiento de los datos personales, y que crea para estos efectos la Agencia de Protección de Datos Personales, como según el título del proyecto señala. Corresponde en esta oportunidad, en primer término, abordar los artículos del proyecto que regulan tanto la creación de la agencia como sus funciones, integración, etcétera, que va desde el artículo 30, que está en la página 102, al artículo 32 bis.
una vez que la Comisión haya despachado estas disposiciones, tenemos también pendientes el artículo 2º permanente, el artículo 5º transitorio, y también, tengo entendido, se va a solicitar, me parece por la mesa técnica, ¿no?, que se con el propósito de efectuar algunas correcciones o perfeccionamiento de ciertas normas, que se reabra el debate sobre algunos puntos de algunos artículos ya despachados, como por ejemplo el artículo 55 que fue despachado y que se está pidiendo reapertura para los efectos de introducirle un perfeccionamiento, Presidenta. Correspondería, en consecuencia, comenzar, Presidenta, por el artículo 30 del proyecto, que es ni más ni menos la disposición que crea la Agencia de Protección de Datos Personales, ¿cierto? Está esto en el título 6, que dice Autoridad de Control en materia de protección de datos personales, y el artículo 30 dice, la Agencia de Protección de Datos Personales. Créase la Agencia de Protección de Datos Personales, corporación autónoma de derecho público, de carácter técnico, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La agencia tendrá por objeto velar por la efectiva protección de los derechos que garantizan la vida privada de las personas y sus datos personales de conformidad al establecido en la presente ley y fiscalizar el cumplimiento de sus disposiciones. El domicilio de la agencia será fijado en el reglamento, sin perjuicio de los domicilios que pueda establecer en otros puntos del país. Perfecto. Esa es la disposición que crea la agencia, que es fundamental en este sentido, y existe una indicación del diputado Leonardo Soto, porque el diputado Calisto sacó su firma de esta. ¿Ya? Tengo entendido, sí, se lo sacó. Artículo 30, que establece una nueva entidad, digamos, de control, autoridad de control, el Consejo para la Transparencia y Protección de Datos Personales, creado la ley número 20.285 sobre acceso a la información pública, será el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa relativa al tratamiento de datos personales y su protección, como de todos los derechos consagrados en esta ley. Al respecto, Presidenta, cabe señalar que, de acuerdo con el artículo 65 de la Carta Fundamental, establece ciertas materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Entre ellas está el crear órganos públicos, servicios públicos y, en realidad, servicio público en un sentido muy amplio, según la Constitución establece, incluyendo los autónomos, como es el caso de esto, o el propio Consejo para la Transparencia. En este caso, claro, no está creando un órgano nuevo porque el Consejo ya existe, pero sí también es de iniciativa exclusiva el fijar funciones a los órganos ya existentes. Perfecto. Y en este caso, evidentemente, que el Consejo para la Transparencia tiene su ley orgánica, tiene sus funciones ya establecidas y asignar nuevas funciones a la autoridad, digamos, que va a controlar, velar por los datos personales. Para el Consejo en este momento no las tiene y le asignan funciones nuevas. De acuerdo, gracias secretario por la opinión que nos entrega respecto de la admisibilidad de esta indicación. Yo, antes de declarar su admisibilidad o no, quisiera poder escuchar al diputado Soto, que está pidiendo la palabra. Lo veo ahí en el Zoom, que nos avisó además que él iba a poder participar por Zoom, así que pues está con algún problema de salud, así que qué bueno que lo pudimos tener porque él ha sido muy activo en este trabajo de este proyecto de ley. Diputado Soto, y luego me gustaría pedirle la opinión también al Ejecutivo. Diputado Soto, por favor. Gracias, Presidenta. Saludar a toda la comisión, a todos los asistentes, ya sea vía presencial o telemática. Bueno, efectivamente, por razones de salud, pero ya mejorando, me estoy asistiendo de manera telemática. Presidenta, son como la última gran decisión que estamos tomando en este largo proyecto, y yo diría que estamos en un cruce de caminos donde hay que tomar una decisión respecto de la autoridad de control en materia de protección de datos personales. ¿Quién se va a hacer cargo de esto? Esto ya lo habíamos anunciado en su momento cuando pasamos por el artículo 30, donde habían dos miradas, todas con fundamento. De hecho, la actual, la que está vigente, establece que el Consejo para la Transparencia reúne en sí mismo las competencias de protección de datos y transparencia de la gestión pública. Y este Ejecutivo ha propuesto crear una institución paralela,
yo le sugeriría, Presidenta, sin perjuicio de las facultades que ustedes tienen, que yo no las desconozco, por razones básicamente de gestión de la votación, que pudiéramos abrir el debate precisamente sobre este punto, es decir, si se crea un nuevo órgano para estos efectos o si se reúne la competencia en el Consejo para la Transparencia. No lo hagamos vía votación individual o declarando inadmisibilidades porque efectivamente podían no conseguirse los votos para que no haya ninguna de las dos cosas. Y con el mejor ánimo, asumiendo que el debate es legítimo, yo le sugeriría que pudiéramos abrir un debate, primero, si se crea el órgano nuevo o si se mantiene el actual con estas competencias. Los dos caminos están en el comparado, en el proyecto de ley está la creación de la autoridad nueva y en la indicación que presentamos con el diputado Calisto, que entiendo que todavía se mantiene porque él había retirado las firmas para los temas de sanciones, no para esto. Podemos dar los argumentos y tomar una decisión. Si prevalece la votación de que se haga un órgano nuevo, evidentemente vamos a colaborar que tenga las mejores competencias, herramientas y facultades. Y en eso yo no me voy a perder. Pero me gustaría que abriéramos el debate, que es el debate de fondo, Presidenta, si le parece. Gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, lo que pasa es que hay un problema que es bien concreto, que en el fondo acá hay una propuesta que es inadmisible. Lo que vamos a hacer es abrir la discusión de la admisibilidad y votarla posteriormente. Yo estoy dando la posibilidad, diputado, que ustedes puedan entregar sus argumentos, voy a pedirle la palabra y posteriormente voy a pasar a declarar la inadmisibilidad. Eso es, subsecretario, le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio nos alegramos que el diputado Soto esté mejor de salud. Tal como él lo plantea, este es un tema angular dentro del proyecto y dentro de los casi ya 6 años que se cumplen el próximo 18 de marzo de tramitación de este proyecto, ha sido uno de los temas centrales de debate. Fue lo que tuvo, digamos, mayor discusión en el proyecto en su primer trámite constitucional. Esto ha tenido una evolución respecto de esto y hay modelos distintos, los derechos comparados en una y otra dirección. Esto partió siendo tal como los tribunales tributarios y aduaneros, como una unidad dentro del Ministerio de Hacienda. Posteriormente, efectivamente, se le dieron las competencias al Consejo para la Transparencia y luego de un amplio debate se concluyó por parte del Ejecutivo que la mejor modalidad era crear una agencia propia de protección de datos personales, dada la relevancia e importancia, ¿no es cierto?, que tiene esta materia. Para ponernos al día respecto a la legislación comparada, estamos creando un símil, tal cual como se planteaba, de lo que es hoy día el Consejo para la Transparencia, una corporación de derecho público, de carácter autónomo, técnica, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se va a relacionar con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que va a estar en su gobierno corporativo con un consejo directivo que, a diferencia del Consejo para la Transparencia, tiene 3 miembros, que son propuestos por el Presidente de la República, ratificados por los 2/3 del Senado. El Presidente, en su propuesta primigenia, ¿no es cierto?, de esta corporación, era designado directamente por el Presidente de la República. De acuerdo al trabajo técnico que ha sido muy relevante para poder avanzar en este proyecto, se ha llegado a un consenso de que sea la misma fórmula que hoy día tiene el Consejo para la Transparencia, es decir, que en definitiva sean los mismos consejeros quienes puedan designar quiénes de ellos asume de manera rotativa la presidencia. La propuesta, de acuerdo, consta en el informe financiero, es una agencia que va a tener 30 funcionarios en régimen, que va a ir evolucionando de manera progresiva, que en su primer año va a tener 19 funcionarios. Y, bueno, como consta ahí, esto tiene un costo en régimen de 1.660 millones, incorporando, ¿no es cierto?, lo que es el costo en personal, tanto los consejeros como el personal técnico para asumir las distintas funciones y atribuciones que se le otorgan, como lo relativo, ¿no es cierto?, a gastos de funcionamiento, que son gastos por una vez. Nosotros compartimos el criterio de la Secretaría, por cierto, de que esto es inadmisible, iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo al artículo 65, inciso 4, numeral 2, de crear órganos y fijarle funciones y atribuciones. Y esa perspectiva nos parece que es un debate, como digo, que ha estado cruzando toda la tramitación de este proyecto, pero ya concluyendo el mismo, el Ejecutivo considera que la propuesta que ha formulado es la mejor forma para cautelar y garantizar el objetivo del proyecto. Gracias, Presidenta. Ok, muchas gracias, subsecretaria.
Bueno, yo efectivamente comparto el criterio de la Secretaría, por lo tanto voy a declarar inadmisible la indicación, pero de todas maneras, diputado Soto, le ofrezco la palabra si es que usted quisiera reclamar la admisibilidad. Más que reclamar la admisibilidad, nosotros hemos participado en este debate con mucha buena fe y muy buena disponibilidad. Yo mismo he suscrito un conjunto de indicaciones que eran de interés del gobierno, de nuestro gobierno, con el objeto de facilitar su despacho. Y no me gustaría que esto se decidiera por cuestiones reglamentarias, como sería la admisibilidad, sino por la fuerza de los argumentos que se den. Sin perjuicio de eso, yo entiendo que tú tienes sus facultades, yo no las voy a discutir, pero me gustaría argumentar antes de la admisibilidad las razones por las cuales hemos sostenido desde el primer día, a objeto de ver si persuadimos a parte de la comisión, de que es mucho mejor para la protección de los datos de todas las personas que quedan reguladas en esta ley, que esto se haga a través de una institución única encargada de la transparencia y de la protección de datos. Y le pediría que me diera los minutos para poder dar una breve argumentación sobre eso y después tomemos decisiones, presidente, si le parece. Ok. Sí, por supuesto, diputado, por favor. Tiene la palabra. Bueno, gracias. Mire, nosotros creemos que crear una institución nueva, desde cero, como ha planteado nuestra subsecretaria, separada del Consejo para la Transparencia, que ya lleva 10 años, no tan solo preocupado de la transparencia, sino que con la ley preocupada de la aplicación de la Ley de Protección de Datos vigente, va en contra de toda la experiencia internacional en esta materia. Y para eso basta ver, digamos, que los principales países del mundo tienen una autoridad encargada de ambos aspectos, la transparencia y la protección de datos. Así ocurre en Inglaterra, que fue capaz de sancionar a todas las empresas que se involucraron en el escándalo de Cambridge Analytica. Está también los organismos que están encargados de este tema en Alemania, que protegen los datos y también la libertad de información. En Suiza lo mismo, en México, el INAI a nivel federal vela por ambos aspectos. Australia, en Sudamérica, Argentina, Perú, Uruguay, Canadá también a través de todos sus organismos federales y nacionales lo hace. Solo en España se establece una separación entre dos organismos, básicamente porque ahí no están en una sola autoridad. A diferencia de lo que ocurre en Chile, ahí la entidad encargada de la protección de transparencia no es un órgano autónomo, tiene una dependencia directa del presidente de la República y eso sin duda le resta autonomía. Pero cada vez que en un país se reúnen estas dos materias en una sola agencia, lo hacen básicamente porque tienen los niveles de autonomía que tiene por lo menos la agencia, el Consejo de Transparencia que rige en Chile. También hemos dicho que establecer dos entidades separadas, transparencia y protección de datos, va a ser un camino sin retorno a la inseguridad jurídica y se va a incentivar de una manera increíble la conflictividad institucional. Una parte relevante, Presidenta, de las decisiones del Consejo de la Transparencia, que tiene que ver con dar información sobre gestiones y sobre decisiones públicas, contemplan la protección de los datos personales. Se refieren a datos sensibles o personales o protegidos por esta ley. Y eso es muy común. Hoy día mismo, Presidenta, se ha planteado un debate públicamente respecto de los antecedentes de las personas indultadas en el 31 de diciembre. Y por ahí se ha sostenido por parte del Ministerio de que no se va a entregar ninguna información porque serían datos sensibles. Sin embargo, los principios de transparencia de la gestión pública obligan a entregar gran parte de esa información. Es más, debería ser incluso parte de ella transparencia activa. Entonces la pregunta es, ¿qué criterio van a seguir estos órganos separados? ¿El del Consejo para la Transparencia o el de la nueva Agencia de Datos Personales? ¿Qué va a pasar con los amparos, tanto por la información de transparencia versus el reclamo por los derechos ARCO? ¿Cuál va a prevalecer? Es muy probable que haya una colisión de competencias, presidente, y cada organismo se defienda en su propio rol. Y eso va a producir, sin duda, una alta conflictividad y va a producir también una inseguridad jurídica que va a llevar todos estos casos a tribunales. La ley, como ya lo ha dicho la subsecretaria, opta por el camino del órgano unipersonal, este órgano nuevo,
y establece que en esos casos, cuando hay conflicto de competencia, tiene que haber una especie de coordinación regulatoria. Es decir, que ambos organismos tienen que coordinarse. Pero si cada uno se mantiene en sus competencias, en su mirada y su interpretación, no hay manera de resolverlo sino a través de tribunales. Y esta coordinación de competencia, además, no se produce respecto de decisiones particulares, sino que más bien de circulares generales. Y por último, Presidenta, el Consejo de la Transparencia lleva 10 años haciéndose cargo de esto, tiene economías de escala que son muy útiles para abaratar la instalación de esta ley. Los mismos equipos jurídicos, los mismos equipos de conducción, los equipos de fiscalización, de reclamos, que ya llevan 10 años de trabajo, perfectamente pueden asumir todas las tareas que plantea esta ley. La infraestructura física, la infraestructura operativa, reduce todos los costos que pueda tener la instalación de esta ley. Son bien pocos los cambios e incluso la inversión económica que debería hacerse en el Consejo de la Transparencia para asumir esta tarea. Por lo tanto, Presidenta, ¿qué planteamos nosotros en nuestra indicación? Para objeto que tengamos claro cuáles son los dos caminos. Nosotros pensamos que tiene que compartirse, que el Consejo de la Transparencia tiene que asumir estas competencias de la Ley de Protección de Datos Personales, que no se cree una nueva agencia de acero, que se tiene que crear un solo cargo de consejero adicional en el Consejo de la Transparencia, que los consejeros pasen hoy día en el Consejo de la Transparencia a ser de tiempo completo en ambos temas, y que la presidencia del Consejo de la Transparencia, para objeto de respaldar su autonomía e independencia, sea establecida a través, como existe actualmente, a través de turno entre los consejeros por tiempo acotado. Con eso se lograría utilizar toda la infraestructura, el equipamiento, la imagen y todo el crecimiento y el conocimiento adquirido durante 10 años. Sin perjuicio de eso, por último, solo cabría establecer una ampliación de la inhabilidad e incompatibilidad de los consejeros respecto de las decisiones que deben tomar cuando hayan conflictos de intereses, que es un mejoramiento institucional. En resumen, Presidenta, nosotros creemos que tiene que utilizarse el Consejo de Transparencia para la protección de estos datos a fin de hacer aplicación de toda la experiencia a nivel internacional sobre esta materia, que va en este sentido, evitar el sinfín de disputas de competencia e inseguridad jurídica que se va a producir con dos órganos paralelos sobre temas que tienen vasos comunicantes. Y por último, se va a evitar un desperdicio de recursos públicos y de aprendizaje institucionales gigantescos. Esa es, Presidenta, la argumentación, sí, los antecedentes para objeto de fortalecer el debate final sobre esta materia. Gracias, diputado Soto. Se entiende la argumentación, quisimos darle la oportunidad de poder argumentarlo de todas maneras, solo para aclarar, porque... A ver, la indicación que usted ha presentado la hemos declarado inadmisible por sugerencia de la Secretaría y por esta presidencia. Finalmente hemos declarado inadmisible la indicación. Entiendo que usted está apelando con su argumentación a que el Ejecutivo reconsidere la posibilidad de generar una modificación al proyecto original, que es lo que correspondería votar en este momento. Y se lo quiero preguntar si es que está usted apelando a que votemos, por tanto, la admisibilidad, es decir, cuestionando la declaración de inadmisibilidad, que también podría ser otro camino. Entonces necesito aclarar el punto, si solo está apelando a la buena voluntad del Ejecutivo, a quien le vamos a pedir, por supuesto, por cierto, una respuesta respecto de su solicitud, o que usted está solicitando a la Comisión que hagamos una votación de admisibilidad. Le pido aclarármelo antes de darle la palabra a la diputada Giles y al Ejecutivo. Presidenta, me gustaría escuchar al Ejecutivo y el debate de la Comisión y ahí tomar una decisión. Ok, gracias, diputado Soto. Diputada Giles, sobre el punto. Gracias, Presidenta. Le agradezco su especial deferencia y por su intermedio al Ejecutivo de darme la palabra antes que al Ejecutivo, que es una situación especial, me imagino, porque había pedido la palabra antes de que se le diera al diputado Soto la posibilidad de hacer su argumentación, puesto que lo que iba a plantear, lo planteo ahora, es que no es posible darle la palabra al diputado Soto para que dé su argumentación, por cuanto ya fue declarada inadmisible la indicación por la presidenta de la comisión. Y por lo tanto, efectivamente, ni siquiera con la unanimidad de la comisión, eso es retrotraíble. Y como eso es así, y lo era antes de que el diputado Soto diera su argumentación,
Yo le pido, presidente, que como corresponde reglamentariamente, sentí un cierto menosprecio por su intermedio del diputado Soto de lo reglamentario. A mí me parece que es lo que nos permite funcionar. De hecho, se inició esta sesión recordando a la presidenta el interés enorme que tienen los secretarios de comisión de que esto funcione de manera rápida, ¿ya? Que incluso ha cambiado varios hacia el final de la tabla, etcétera. Entonces yo le pediría, presidenta, que como corresponde reglamentariamente, una vez que usted ha declarado ya inadmisible esta indicación, procediéramos a votar el artículo, porque el Ejecutivo ya entregó su opinión sobre este punto. Gracias, diputada. Bueno, como lo que corresponde reglamentariamente es que cuando está en discusión un artículo, los diputados y diputadas pueden discutir sobre el artículo. Y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, el diputado Soto, por eso es que yo le pregunté si es que él iba a hacer o no solicitud de votación de la admisibilidad o no. Pero la discusión que estamos dando en relación al artículo, donde él entregó una opinión en torno al artículo que está en discusión. Él dice que no está de acuerdo con el artículo porque tenía otra propuesta. Sin embargo, lo que quedó claro, y por eso se lo contrapregunté, es que él no está solicitando la votación de la admisibilidad. Sin embargo, la discusión del artículo está abierta y tal como él pudo argumentar, lo puede hacer otro parlamentario, porque cuando en este momento tenemos la discusión de un artículo, se pueden argumentar hasta una cantidad que quizás el secretario nos puede recordar, la cantidad de parlamentarios que pueden argumentar, por lo tanto no hemos hecho nada fuera del reglamento. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Recordar solamente que estamos discutiendo el artículo 30, que eso es lo que está en discusión en este momento y que la única indicación presentada fue declarada inadmisible. Gracias, presidenta, por su intermedio. Hacernos cargo de algunos de los argumentos planteados por el diputado Soto, reconociendo, por cierto, la gran colaboración no solo de él, sino de todos los integrantes de la comisión y en el trabajo de la mesa técnica. Efectivamente, este fue uno de los puntos que no logramos el consenso. El Ejecutivo ratifica, digamos, la propuesta que está contenida en el mismo. Solo precisar que a nivel de derecho comparado en la Unión Europea la regla general es que hayan organismos unifuncionales, es decir, que estén dedicados exclusivamente a la protección de datos. De los 28 países, 22 tienen órganos unifuncionales y solo 6 tienen de carácter mixto. En la red iberoamericana ocurre más o menos lo mismo, la mitad tiene órganos unifuncionales, de los 12, 6 tienen así, y países como México, que tenían un modelo, digamos, unifuncional, van transitando hoy día hacia un modelo de institucionalidad separada. Asimismo, para evitar, ¿no es cierto?, esta tensión de objetivos que podría darse, ¿no es cierto?, entre la protección de datos y la transparencia y la judicialización que plantea, ¿no es cierto?, por contiendas de competencia que plantea por su intermedio presidenta el diputado Soto, hay que recordar que el proyecto contempla 2 normas especiales de coordinación, una de carácter general y una específica, el artículo 31, para el Consejo de la Transparencia, justamente para minimizar que ocurran estas contiendas. Precisar adicionalmente que la experiencia que hoy día tiene el Consejo para la Transparencia respecto a protección de datos personales es solo respecto al sector público, y la aplicación, como ustedes bien saben, por su intermedio de esta normativa, va a abarcar básicamente, ¿no es cierto?, los datos personales del sector privado, y por tanto no hay experiencia en ese sentido. Así que ratificar, digamos, que hicimos un esfuerzo de todos y todas en la mesa técnica, pero este punto efectivamente el Ejecutivo ratifica el criterio que viene propuesto en el proyecto. Perfecto. Gracias, subsecretaria. Solo para que quede absolutamente claro respecto de lo que establece el reglamento en el artículo 279, es que en la discusión particular se podrá intervenir, de hecho dice, cada diputado podrá hablar solo 2 veces en la discusión general y 2 veces en cada artículo en la discusión particular. La discusión general, el primero y segundo discurso durarán como máximo 10 minutos y el segundo 5 minutos respectivamente. En la discusión particular, la duración máxima de cada uno de los 2 discursos será de 5 minutos, a menos de que se tome un acuerdo distinto, pero eso es lo que estamos aplicando. Entonces, antes de proceder a la votación del artículo, ofrezco la palabra para la discusión sobre el artículo, yo creo que ha quedado ya de manifiesto. Perfecto, no hay palabras, entonces en votación el artículo 30. Gracias, presidenta. Como se ha dispuesto, en votación el artículo 30 del proyecto, que se encuentra en la página 102 del comparado. Diputado señor Jorge Alessandri. A favor. A favor. Don Gustavo Benavente. A favor.
Don Miguel Ángel Calisto. Al final, don Miguel Ángel, don Marcos y la Vaca. A favor. Diputada Pamela Giles. A ver. A favor. A favor. Diputado Raúl Leiva. A favor. Por el diputado, el diputado don Hugo Rey. A favor. Diputada Pérez no se encuentra. Diputado señor Luis Sánchez. No sé si... ¿Será eso? Ahí. En contra. En contra, don Luis Sánchez. El señor Diego Chalper, hago presente que se ha presentado pareo del diputado Diego Chalper con el diputado Gonzalo Winter. Aquí tienen pareo y pareo. Diputado don Leonardo Soto. En contra. Diputado Calisto. A favor. Y presidenta. A favor, secretario. A favor, presidenta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 votos a favor, 2 en contra, 0 abstención. Ya. 8 votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba entonces el artículo original presentado en el proyecto. Ahora pasamos entonces al artículo 30 bis, que establece las funciones y atribuciones de la agencia. La agencia tendrá las siguientes funciones y atribuciones. Secretario, si usted quisiera hacer lectura. Gracias, presidenta. En efecto, el artículo 30 bis fija las funciones y atribuciones de la agencia y hago presente que a este respecto existen indicaciones presentadas por los diputados señor Leonardo Soto y Calisto que establecen la sustitución del encabezado. Luego, por lo tanto, esta indicación se cae, digamos, por el hecho de haberse aprobado ya la creación de la agencia. Claro, la indicación del diputado Soto y Calisto que viene en relación al artículo 30 bis sería incompatible con lo aprobado anteriormente, por lo tanto se cae. Claro. La siguiente del diputado Soto y Calisto, parece que también, ¿no? No, porque esta es definición de atribución. Acá agrega una letra nueva, ¿cierto? Agrega una letra A nueva sobre velar por el respeto, como nueva, establece una nueva función. El problema de establecer una nueva función, presidenta, es justamente lo que se había señalado anteriormente, en el sentido de que solamente el presidente de la República tiene la iniciativa para asignar una nueva función a un órgano público, como es el caso de la agencia. Perfecto. Sí, también se cae por incompatibilidad. Está inadmisible y se cae, ya. Sí, ya. Las letras B y C, bueno, se refieren al Consejo, por lo tanto, incompatible con lo... También con lo incompatible aprobado. la letra B. La letra También C la letra C. La letra D también. La letra D también. Incompatible. ¿Y la E? La letra E también se cae, presidente. También se cae. Es inadmisible y también... No, pero inadmisible e incompatible. Inadmisible y si sostenemos el mismo Y la argumento letra anterior, F además también. sería, Todas las que se refieren al Consejo, que cambia el nombre del Consejo, Incompatible serían con lo incompatibles aprobado. con lo yo aprobado. Perfecto. Sería la F, la G y la H. La G y la H sucede lo mismo, que se refieren al... cambian agencia por consejo, por lo tanto también es incompatible con lo aprobado. Incompatible con lo aprobado. Luego... ¿Y la J? Tenemos H, la I. En la I hay una indicación... Para suprimir la letra I. Que esa sí podría votar. Interpretamos como Ya, votación separada. perfecto. Votación separada, ¿sí? Votación separada. ¿Y la J? Porque se refiere a una función de la agencia. La J también está modificando una función de la, digamos, de la agencia. Por lo tanto, también sería inadmisible, presidenta. Perfecto. La J. Entonces, de todas las indicaciones que vienen a este artículo 30 bis, solo tendríamos la votación separada. ¿Esto va al 30 bis? Perdón. Sí, presidenta, perdón que le interrumpa. Hay una Tenemos una indicación, claro, que no sustitutiva. está en el comparado,
pero ¿Ya? que fue presentada, digamos, después de la elaboración del comparado por parte del Ejecutivo, que agrega en el artículo 30 bis para considerarlo como parte del texto, y vamos a tener que votar la indicación del Ejecutivo aparte, evidentemente. Dice, agrega el siguiente inciso final nuevo al 30 bis. Tenemos que ser presentes ¿Un que... inciso final nuevo? Sí, Ya, tenemos que tener presente que el 30 bis establece funciones y atribuciones de la agencia, ¿cierto? claro. Entonces acá dice, en el inciso final nuevo, requerido un organismo de la Administración para el ejercicio de las funciones o atribuciones que esta ley le entrega a la agencia, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14 de la ley número 19.880. En realidad, ¿qué significa esto traduciéndolo? Es que cuando un organismo de la Administración, otro que no es la agencia, evidentemente, es requerido para el ejercicio de atribuciones que la ley le entrega exclusivamente a la agencia, este organismo debe inmediatamente derivar esta situación al organismo competente, en este caso es la agencia. Aquí la subsecretaria quiere hacer. Perfecto. Subsecretaria, por favor. Presidenta, por su intermedio, bueno, esta es una indicación que se había presentado en su minuto, como habían quedado pendiente la votación de los artículos relativos a la institucionalidad, no se había sometido a votación y recoge lo que comentaba previamente, que es la norma general del principio de coordinación establecido en la ley 19.880 para efecto de garantizar que efectivamente ese principio general de la Administración del Estado se cumple, que cuando es requerido el órgano tenga la obligación, si tiene competencias que tocan a los otros órganos, la obligación, ¿no es cierto?, de comunicarlo para garantizar que efectivamente las decisiones vayan en un mismo sentido. Gracias, presidente. Perfecto. Sí, diputada Giles. Primero, no me quedó claro, ¿vamos a votar esta indicación presentada por el Ejecutivo antes de votar las letras del que estábamos viendo? No. A ver, de todas las letras que... Todavía no he ya, terminado. perdón. Se lo pregunto por lo siguiente, porque a mi juicio todas las letras, incluida la J, son incompatibles con la anterior por cuanto se refieren a una indicación que fue declarada inadmisible. Eso fue lo que dije, diputada. A ver, Pero entendí que ya- estábamos haciendo una excepción con la J, pero además No. de eso, me gustaría saber si vamos a terminar eso con esa declaración de que son incompatibles y por lo tanto no va a haber votación alguna, o tendríamos que proceder, según entiendo, a votar primero esa letra J y después ver esta Sí, indicación. lo voy a aclarar, diputada. A ver, yo fui bastante clara. Cada una de las indicaciones que mencionamos son declaradas algunas inadmisibles y otras incompatibles con lo yo aprobado. Todas, excepto la letra I, que es la solicitud de una votación separada. Por lo tanto, no es ni incompatible ni inadmisible, es una solicitud separada. Por lo tanto, de las indicaciones del diputado Soto y Calisto, solo podemos votar la letra I, que es la solicitud de una indicación separada, ya que solicita la supresión de uno de los de los incisos del artículo 30 bis. Pero además, la Secretaría nos indica que habría ingresado una indicación adicional del Ejecutivo a este artículo 30 bis. Entonces, ahí la Secretaría nos tiene que indicar. Lo primero que tendríamos que votar es la indicación del Ejecutivo y después la votación separada. Sí. ¿Ese sería el orden de la votación? Sí, lo que correspondería en este caso, tenemos que votar en la norma original con las indicaciones presentadas. En este caso tenemos la indicación del Ejecutivo, porque en realidad las otras dos indicaciones se cayeron, porque haría solamente esta. Y la letra ahí, pero que sería votación separada. Pregunta la presidenta, ¿qué votaría primero? Sí, ¿Votación separada? tenemos, claro, como alternativa lo puede elegir, digamos, podemos votar el ¿Qué es lo que artículo... corresponde votar primero? Ahí primero, que es el inciso final. Sí, lo que pasa es que la letra I se hizo votación separada. Entonces, lo que podemos hacer es... Pero el secretario está... Perdón, es que el secretario está... Ok, perfecto. Ya. Retirada la indicación de la letra I entonces. Retirar, entonces, Y pasaríamos entonces a votar solo la indicación del Ejecutivo. el artículo del Ejecutivo con la indicación... El que artículo con la agrega el indicación, ¿le inciso parece? final. Perfecto. ¿No? Ya no le parece a la diputada Giles, votemos la indicación y luego el artículo. Por Bueno. favor, le damos la indicación. Ya, perfecto. Entonces voy a anotar acá que estamos votando la indicación del Ejecutivo al artículo 30 bis. ¿Qué es lo que dice la indicación? Lo que hace es agrega un Agregar. inciso final. Dice, Así requerido se el rechaza organismo de la cualquier, pero no Administración sale. para el ejercicio. Diputada Giles.
Presidenta, disculpe, pero yo tengo la impresión de que lo que tenemos que hacer, una vez retirada la letra I, es votar primero el artículo. No, diputada, lo que propusimos es que se vote el artículo con la indicación y usted se opuso. Entonces, lo que se vota primero son las indicaciones, independiente que sea una indicación que que no modifique el artículo. Se vota primero las indicaciones y luego se vota el artículo completo. Lo ideal hubiese sido votar ambas porque son complementarias. Pero, diputado... Entendería como la indicación del Ejecutivo agrega un inciso nuevo final. Sí, así es. En mi opinión, yo votaría el artículo propuesto y luego la indicación que agrega un inciso final a un artículo, porque podría darse el contrasentido de que se apruebe se apruebe la indicación y no se apruebe el artículo. Presidenta, a menos que lo funda y voten las dos cosas. Eso fue lo que propusimos, pero no nos dieron el acuerdo. Sí, lo importante es que, en definitiva, la votación sea clara, precisa y no quede lugar a dudas. Por lo tanto, si la Comisión acuerda que se vote el artículo en su texto original al principio, ¿cierto? Y aparte la letra de ahí, la indicación se puede hacer. Ahora, pero eso tiene que ser por acuerdo. Sí, como regla Perfecto. general, lo que establece el reglamento es que la proposición que está sometida a votación, el artículo que está sometido a votación, en este caso tenemos el artículo 30 bis, digamos que estamos en este momento, el artículo que está siendo sometido a votación se va sometiendo a votación con cada una de sus modificaciones o adiciones propuestas vía indicación. Si se rechaza el artículo con esta modificación, en este caso sería el artículo 30 bis con la indicación del Ejecutivo, que es la única indicación que tenemos, si se rechaza esto, se vota el artículo 30 bis en su texto original. Eso es lo que el reglamento aconseja, sin perjuicio de que la Comisión pueda acordar Sí, no, claro. un procedimiento de De votación. acuerdo, que también garantice que está quede clara la claro, votación. secretario. Bueno, lo concreto es que lo primero que se vota son las indicaciones. Si no, y después se vota el artículo original. Acá hay una propuesta, como es un artículo adicional, primero de votarla de conjunto. No hay acuerdo para eso, por lo tanto hay una segunda propuesta que primero partamos por el artículo original y hagamos una modificación. Necesito pedir el acuerdo para eso. ¿Están de acuerdo la Comisión de poder revertir la forma de votación reglamentaria y por lo tanto partir por la votación primero del artículo y luego de la indicación del Ejecutivo? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Como una votación separada, Entonces vamos a votar primero el artículo 30 bis y luego la indicación del Ejecutivo, que es un complemento. En votación. Perfecto, estamos tomando nota. Entonces vamos a votar el artículo 30 bis y luego separadamente, como ¿Está votación claro, separada, secretario? Sí, dele ¿cierto? nomás. Votación. Ya. Don Jorge Alessandri, 30 bis. Sí, a favor. Don Gustavo Benavente, a favor. Don Miguel Ángel Calisto, a favor. Don Marcos Ilavaca, don Marcos está a favor. Doña Pamela Giles, A favor. a favor también. Don Raúl Leiva, A favor, secretario. a favor. Don Hugo Rey, A favor. a favor. Don Luis Sánchez, Abstención. abstención de Luis. Don Leonardo Soto, a favor don Leonardo Soto. Y presidenta. A favor. Presidente a favor. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención Creo que respecto al texto del artículo 30 bis. 9 votos a favor, 0 en contra, una abstención. Exacto. Se aprueba. Creo que se cayó la transmisión de la página. Si lo pueden revisar. No. En democracia en vivo se cayó la transmisión. Sí, pero acá nos escuchan bien, ¿cierto? ¿Nos escuchan bien? Sí, Ya. sí escuchan bien, por lo menos. Pero está quedando Estamos registrada la grabando, sesión. estamos Ya, grabando. perfecto. Estamos grabando todo. Ya. Bueno, entonces procedemos ahora a la votación de la indicación del Ejecutivo, ¿sí? En votación. Perfecto. Don Jorge Alessandri. Perfecto. Presidenta, ¿lo leo? Sí, por supuesto, por supuesto. Ya. Sí. Se agrega un inciso final al artículo 30 bis, que recordemos el que establece las atribuciones de la agencia, requerido un organismo de la administración para el ejercicio de las funciones o atribuciones que esta ley le entrega a la agencia, a un organismo cualquiera, ¿cierto? Le llega un requerimiento para ejercer una atribución que le corresponde a la agencia.
Este organismo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14 de la ley número 19.880, en forma inmediata, ¿cierto?, poner en conocimiento de la agencia que ha llegado a este requerimiento para los efectos de que no exista una duplicidad o un problema en ese sentido. Ok. Ofrezco la palabra sobre la indicación. La palabra, diputada Giles. Sí, aunque el Ejecutivo ya manifestó su opinión y hizo una explicación breve respecto a este inciso, la verdad yo tengo que ser muy franca, no entiendo el sentido del inciso. Eso que señala el inciso es una obligación legal ya. ¿Por qué sería necesario agregarlo como complementario a esta ley? Me parece excesivo y extraño. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sí, subsecretaria. Presidenta, por su intermedio, respondiendo a la consulta formulada por la diputada Giles, efectivamente, como ella dice, esta norma que hace referencia y remisión, ¿no es cierto?, al artículo 14 de la ley 19.880, la ley de base de procedimiento administrativo, dado el carácter autónomo de la agencia, se consideró pertinente establecerlo de manera expresa para que no quedara ninguna duda que la norma del procedimiento administrativo, digamos, de la ley 19.880 también se aplica, porque podría surgir una duda dado su carácter autónomo que le fuera aplicable esta normativa. Sabemos que a algunos órganos autónomos no se le aplica en términos generales toda la ley de base ni la ley de procedimiento administrativo, y para que no quedara ninguna duda respecto de ello se establece carácter expreso. Perfecto. Sí, por favor. ¿Damos lectura al inciso segundo que se Sí, aplicaría? por favor. Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto que no sea de su competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que dé a conocer según el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado. Perfecto. ¿Alguna otra palabra sobre el punto? Diputada Giles. Dice, informará. Informando. Y el inciso... No, el inciso que se propone por el Ejecutivo, perdón, ¿cuál es el verbo? No es informará. Dice, ¿puedo, Sí, por presidenta, supuesto, favor? por favor. Sí, no dice que en este caso deberá dar cumplimiento el órgano requerido, que no tiene atribuciones. ¿Ya? Deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 14 de la ley 19.880. O sea, el supuesto es que este órgano es requerido por una materia que es de atribución. Pero no describe, dice dar cumplimiento nada más, Nada no hay más. verbo ya. Sí, Perfecto. exacto. Ya, ok. ¿Algún otro punto? Para ofrezco la palabra en votación. Gracias, presidenta. En votación la indicación, inciso final, artículo 30 bis, nuevo. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. Don Marcos Silavaca. A favor. Doña Pamela Giles. Abstención. Abstención. Don Raúl Leiva. A favor, señor. A favor. Don Hugo Rey. A favor. A favor. Don Luis Sánchez. Abstención. Abstención. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Y presidenta. Favor. A favor, presidenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 2. 8 a favor, 0 abstención. Perdón, 8 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. 8 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones, se aprueba. Y despachado el 30 bis. Despachado entonces, no, pues ahora hay que votar. Ah, no, es verdad que ya Sí. votamos el artículo completo. Despachado el 30 bis El completo. problema está todo Ya, entonces pasamos al 30 terno. 30 ter. Ya. Hay una indicación del diputado Soto que es que establece funciones y atribuciones, ¿no? Queda inadmisible por eso también. Que es inadmisible y no habría otras indicaciones. Hay en el inciso cuarto acá hay una redacción, Para el inciso cuarto. ¿De quién es? una propuesta de la mesa técnica. Dice, ¿44? No. Ay, perdón, Es de 40, sí, ya. No, el 30 ter no tiene entonces indicaciones. Ofrezco la palabra sobre el artículo. No sé si la subsecretaria. Presidenta, por su intermedio, lo que hace el artículo 30 ter es establecer la dirección de la agencia, que como decíamos corresponde a un consejo directivo integrado por 3 miembros, y aquí se detalla cuáles son las funciones que le corresponderán a ese consejo directivo.
Perfecto. Ofrezco la palabra sobre el artículo. Ofrezco la palabra. No hay palabra, entonces en votación. 30 Votación, ter. Presidenta, el artículo 30 es propuesto por el proyecto. Don Jorge Alessandri. A favor. A favor. Don Gustavo Benavente. Don Gustavo en este momento. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. Don Marcos Ilavaca. A favor. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Afirmativa. Don Raúl Leiva. A favor. Favor. Don Hugo Rey. Favor. Favor. Don Luis Sánchez. Abstención. Abstención. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Presidente. A favor. A favor, Presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. ¿Cómo quedó? 8, 0, 1. 8 a favor. 8 a favor, 0 en contra, una abstención, se aprueba. Se aprueba. Pasamos entonces al artículo 34. 34. ¿Sí, diputado Soto? Retiro la indicación de 34. Perfecto. Perfecto. Retirada. ¿Es una sola? Retirada y larga. Muy larga. Y es una sola, ¿no? Sí. No, pues son varias. No, es una de él, digamos. Sí. Una de él. Diputado Soto, que es larga. Y de ahí viene de Longton. Y el diputado Lonto hay 2. Y son inadmisibles. Inadmisible. Y Redacción nueva, reemplazar el inciso cuarto del cuarto 34. esto no está firmado por nadie. No. Propuesta de la mesa. A ver, ya. Primero, la Secretaría plantea que las indicaciones del diputado Longton serían inadmisibles. ¿Podría los argumentos? Sí, perfecto. En el caso de las indicaciones, la del diputado señor Leonardo Soto ya fue retirada. Nos quedan indicaciones del diputado Andrés Longton, que modifica la expresión 3x4 en cuanto a al número de miembros de la agencia, cosa que es iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Y luego dice, para los efectos de su designación, el Presidente de la República hará la proposición de la nómina que corresponda, previo concurso de alta dirección pública, y el Senado deberá pronunciar también respecto al propio, también es de iniciativa exclusiva del Presidente Perfecto. de la República. Ambas indicaciones son inadmisibles por Finalmente, ser iniciativa Presidenta, exclusiva del hay otra, Presidente de la República. Una tercera indicación del diputado Andrés Longton. Dice, el Presidente de la República designará al Presidente y al Vicepresidente del Consejo Directivo de la Agencia también. dentro de los miembros del Consejo Directivo de la Agencia, por lo tanto también es inadmisible. Perfecto. Inadmisible las tres indicaciones. Ok. Están las tres indicaciones inadmisibles y hay, por favor, diputado, le pido un poco de silencio, hay una propuesta de la mesa técnica, no la van a retirar. Se formalizó como indicación, entonces, por favor, Por su subsecretario. intermedio, Presidenta, el artículo 34 establece, digamos, el funcionamiento del Consejo Directivo, y tal como lo enuncié en mi intervención anterior, dado que la mesa técnica se hizo una propuesta que se hiciera un símil a lo que hoy ocurre en el Consejo de la Transparencia, es decir, que el presidente de este Consejo sea elegido dentro de los propios 3 miembros que integran el Consejo y se vayan rotando la presidencia, y no que sea el Presidente de la República el que proceda a nominar de manera directa al presidente. Acogiendo eso, dado que era iniciativa exclusiva, no viene como propuesta, se recoge, por cierto, la propuesta de la mesa, pero se formaliza con la indicación del Ejecutivo. Perfecto. ¿Podrían leer la indicación entonces para que porque Margarita. es la única que tendríamos Sí, que yo voy votar? chequeando. Ya, perfecto. Vamos a ¿vale? La indicación presentada por el Ejecutivo es para reemplazar en el inciso cuarto del artículo 34 la frase: el Presidente de la República designará al Presidente y al Vicepresidente del Consejo Directivo de la Agencia dentro de los miembros del Consejo Directivo de la Agencia, por la frase: el Consejo Directivo de la Agencia designará a su Presidente y Vicepresidente de entre sus miembros de conformidad con lo establecido en los estatutos de la Agencia. Cambio importante. Perfecto. Subsecretaria, ¿quiere hablar sobre la propuesta? Ya está, listo, ya. Perfecto. Ofrezco la palabra entonces sobre la indicación del Ejecutivo. Ofrezco al diputado Soto. Solamente dar mi opinión favorable a esta indicación.
porque es una modificación bien menor, pero que tiene un efecto sustantivo importante. En la norma que se modifica, que viene en el comparado, es el presidente de la República el que designa al presidente de este consejo directivo. Y por lo tanto pasa a ser casi una persona de confianza de los presidentes de la República de turno. Sin embargo, al optar por el camino que está promoviendo la indicación que presenta el Ejecutivo, yo creo que se fortalece la autonomía y la independencia, toda vez que las presidencias van a ser rotativas. El presidente de la República no va a tener injerencia en decidir quién dirige esta institución. Los que sean designados en ella, donde sí participa el presidente, pero también el Senado, los que sean designados, los 3 integrantes del Consejo Directivo, entre ellos van a establecer una presidencia rotativa, y eso me parece que es muy positivo, presidente. Ok, perfecto, muchas gracias. Ofrezco la palabra. En votación entonces la indicación, si le parece a la comisión votar la indicación con el artículo completo. Perfecto, entonces en votación la indicación. Perfecto. Z4, indicación del Ejecutivo. Vamos a votar la indicación del Ejecutivo, aparte. Entonces, don Jorge Alessandri, a favor. Don Gustavo Benavente, no está. Don Miguel Ángel Calisto, a favor. Don Marcos Ilavaca, a favor. Doña Pamela Giles, Abstención. abstención. Don Raúl Leiva, A favor. a favor. Don Hugo Rey, A favor. a favor. Don Luis Sánchez, A favor. a favor. Don Leonardo Soto, A favor. a favor. Presidenta, A favor. a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 801. Presidenta, la indicación Perfecto. del Ejecutivo. ¿Cuál es? 801. 801. 801, aprobada la indicación del Ejecutivo. Entonces ahora votamos El texto. el resto del artículo del 34. Artículo 34 en votación. No sé si quieren Estamos votando el artículo 34. No sé Perfecto. si alguien quisiera decir... la misma votación. No, porque tienen... no, ya. No sé, antes de votar, perdón, ofrezco la palabra sobre el artículo. Ofrezco la palabra. No, ya, en votación, ahora sí. Votación, don Jorge Alessandri, 34, a favor. Don Miguel Ángel Calisto, a favor. Don Marcos Ilavaca, a favor. Doña Pamela Giles, A favor. a favor. Don Raúl Leiva, A favor, señor a secretario. favor. Don Hugo Rey, A favor. a favor. Don Luis Sánchez, Abstención. abstención. Don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto, A favor. a favor. Don Leonardo. Y presidenta, Por favor. a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 801, presidenta. 801, 801, aprobado el artículo. 34. Ya. Aproba la indicación también. ¿Quieres poner copia de la indicación tú, por favor? Ya. Continuamos entonces con el artículo 30 quinquias. La manda al grupo. Ya, 34. Perfecto. Ya. Retirada la indicación de Leonardo Soto del artículo 30 quinquias. 35. Si a ver si hay algo más. Creo que es la única, ¿no? Es la única. Es la única indicación. Sí. Aquí sí que es la única. 37, 37, 37. Ajá. Y sí. Entonces la única indicación, ofrezco la palabra sobre el artículo 30 quinquias. Quinquias. 30 quinquias. Por su intermedio, Presidenta, solo precisar que este artículo establece las normas de inhabilidad e incompatibilidades para los consejeros de la agencia. Son normas estándares, replican las normas de la ley de bases de la Administración del Estado, así como el equivalente al resto de los órganos de la Administración Pública. Perfecto, ofrezco la palabra sobre el artículo. Ofrezco la palabra sobre el artículo en votación. Votación, artículo 30 quinquies, don Jorge Alessandri. A favor. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. Don Marcos Ilavaca. A favor. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Afirmativo.
Don Raúl Leiva. A favor. A favor. Don Hugo Rey. A favor. Ya. Diputada Catalina Pérez. A favor. A favor. Don Luis Sánchez. Sí, a favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. Tiene el nombre de la Lisi. Va a ser la designada. Soto, a favor. Don, presidenta. A favor. A favor. Presidenta. Necesito ir a Me falta algo. ¿Tú te vas a quedar? Ya. Espere. Estamos Ya. 15. Serían 10. Viene este 6, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10, 0, Artículo 30. 0, presidenta. 10, 0, Sexy. 0. Mira, te dejé sexy, mansión. ¿Cómo queda? 10, 0, 0. 10-0-0, aprobada por unanimidad. Ya, perfecto. Pasamos entonces al artículo 30, sexies. Sexies. Esta tiene una indicación de los diputados Leonardo Soto y el señor Calixto en el numeral 12. ¿Sí, diputado Calixto? Soto. Retiro la indicación. Retirada. ¿Diputado Calixto también la retira? Ya, está retirada. Entonces pasamos al artículo 30, sexies. 30 sexies, presidente, que fuera de eso no tiene otra indicación. 30 sexies. En votación. Don Jorge Alessandri. A favor, don Jorge Alessandri. Don Miguel Ángel Calisto. A favor. Don Marco, perdón, al final lo dejo de presidente. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Por la afirmativa. Don Raúl Leiva. A favor. A favor. Don Hugo Rey. A favor también don Hugo Rey. Doña Catalina Pérez. A favor. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Y señor presidente, don Marcos Ilavaca. A favor. A favor también. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Aprobado. Pasamos al artículo 30, septies. 30. Aquí una indicación que Septies. se encuentra mal formulada. Sí, la Margarita lo Ah, tienes razón, sí. Sí. El Consejo. Sí, lo que pasa es que en este Consejo. caso lo que hace la indicación es señalar que el presidente del Consejo percibirá una cierta remuneración bruta mensualizada Sí, equivalente inadmisible y además inadmisible. incompatible con lo ya resuelto. Inadmisible. ¿Ya? Pasamos. Ya. Muchas ya. gracias, diputado. Retirada con el Sí. diputado Calisto, los dos la Sí. retiran. Pasamos. Entonces, tenemos el 30 septis ya sin indicaciones porque fue retirada, septis solos. 30 septis presidente. Entonces, en votación. El 30 septis. Ya que no hay palabras solicitadas en votación. ¿Ya? Perfecto, presidente. ¿O por la misma votación? ¿La misma votación? ¿La misma votación? ¿Diputado ¿No? Gil no está? Ya, entonces en votación. Ya. Diputado. Don Jorge Alessandri, a favor. Don Miguel Ángel Calisto, a favor. Don Marcos, perdón, se lo dejo para el final. Doña Pamela no se encuentra en el preciso momento. Ahí está. Ahí está doña Pamela apareció. ¿Está dónde está? Por ahí. Por la afirmativa. Por la afirmativa. Don Raúl Leiva, A favor. a favor. Don Hugo Rey, Votos de tío. a favor. Doña Catalina Pérez, a favor. Don Luis Sánchez, abstención. Don Leonardo Soto, A favor. a favor. Y señor presidente, A favor. a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. El 30 septies. 801.
Pasamos entonces al 30 octies. Ofrezco la palabra. 30 octies. Ofrezco la palabra. En votación. No tiene ni una cuestión. En votación, artículo 30 octies. ¿No tiene nada más que eso? Porque es bien largo. Revísalo bien. Tampoco. 30 octies. ¿Cuál oye? 30 octies no tiene indicación. Y el 30 no tampoco. ¿Dónde está el 30? 119, abajo. Los estatutos de la ciencia. 30 nonies. Ah, tampoco tiene. Tampoco, es que hay una octies y una nonies. Y el nonies tampoco tiene indicaciones. Que está a la vuelta de página. En el 120 está el nonies. ¿Podrían ser los dos juntos? Ah, ya, perfecto. Pero por la misma votación, 30 el 30 octies. octies. ¿Ya? 30 octies. Perfecto, vamos a consignar Por la misma votación. la votación, presidente. Y aquí tenemos 801. 801 también, como Sí. en el caso del artículo anterior. Y el artículo nonies establece las funciones y atribuciones del presidente del Consejo de Agencia. ¿Por la misma votación? ¿Sí? Ya, por la misma votación entonces. Perfecto, misma votación. ¿Sí? Diputada. En esta cosa es que soy una loca linda. ¿Por qué no votamos por todo el resto del proyecto en una sola votación? Porque ya no quedan indicaciones. Perdón. Nonies. Sí, Rápido. después viene el 31. Ahora. 30 nonies. ¿Existen algunos... Avívese, presidente. Diputado Sánchez. Presidente, muchas gracias. Yo le pediría al secretario que nos aclare qué es lo que queda pendiente. Partamos por ahí. Veamos qué es lo que queda pendiente, pero en principio estoy dispuesto a escuchar. Sí, nos queda pendiente el artículo 31, que está acá en la página 122 con indicación del Ejecutivo y una propuesta para suprimirlo. El artículo 32 con propuesta también para suprimirlo, que el artículo 32 bis con propuesta para suprimirlo. En realidad, y ahí terminamos con el tema de la agencia. En esos tres, sí. Y después tenemos pendiente el artículo segundo permanente y el artículo quinto transitorio. Relacionado con la agenda. Sí, y en una de esas, don Leo retira su indicación. Sí. Apertura del debate para algunos pequeños detalles. Sí. Pero lo que estoy proponiendo tú es meter el segundo permanente y el tiempo transitorio en la cosa en el texto. Sí, diputada Pamela Giles. Presidente, no sé cómo podríamos resolver, que debe haber una forma, resolver el tema de los dos suprimir, porque como son suprimir, entiendo que lo que correspondería es votarlos aparte, Sí. necesariamente, Sí. pero creo que quizás podríamos ver la fórmula. Lo que yo propongo, presidente, como soy una loca linda, es derechamente hacer una votación total de lo que queda del proyecto. Pero tenemos que ver el problema de los dos suprimir. Sí. Diputado Leonardo Soto. Presidente, mire, con el ánimo de colaborar, yo estoy dispuesto a desistirme o renunciar a retirar las indicaciones que están en el artículo 31, 32 y 32 bis, que son las de esta parte. Pero sí quisiera que explicara la señora subsecretaria el artículo 31, que se refiere precisamente a la coordinación de competencias cuando entran en colisión los temas de transparencia con protección de datos, que yo creo que es bien relevante. Pero Muy bien. entiéndase retirada la indicación. ¿Están retiradas con la venia también del diputado Calisto? Ya, estupendo. Se ha hecho una pregunta subsecretaria respecto al artículo 31. Por su intermedio, presidente, efectivamente, tal como lo planteaba en mi intervención anterior, el artículo 31 es muy relevante porque es la norma de coordinación entre la agencia y el Consejo para la Transparencia, justamente para minimizar los riesgos que planteaba originalmente el diputado Soto en su intervención respecto de posibles colisión entre la competencia de uno y otro.
Adicionalmente, dado que hay este ánimo y se agradece, ¿no es cierto?, de poder avanzar en todo lo relativo a la agencia, comentar que hay 2 artículos adicionales que tienen impacto en lo mismo, que es la modificación al artículo 2, que suprime la letra M, si mal no recuerdo, de la norma de la 21.885, que da competencias hoy día al Consejo para la Transparencia en materia de datos personales, y el artículo 5 transitorio, que establece las reglas para el nombramiento de los primeros consejeros que se van a nombrar para esta agencia. Gracias, presidente. Yo, colegas, como pediría entonces, ya aclarado esta materia, de que podamos votar los artículos 31, 32 y 32 bis como un paquete y dejemos fuera el 2 y el 5 para votarlos separadamente. ¿Ya? Y Sí. el 31 tiene una indicación del Ejecutivo. El 31, con El 31 con la indicación del Ejecutivo sí, que dice, presidente, dice artículo 61, coordinación regulatoria. Dice, y lo que hacen en el fondo es como el título del artículo 61, coordinación regulatoria. ¿Qué es lo que hacen? Es a continuación de la palabra regulatoria, agregan con el Consejo para la Transparencia. Entonces, coordinación regulatoria con el Consejo para la Transparencia. Así que... Sí. Claro, por su intermedio, presidente, tal como decíamos, dado que había una norma de coordinación en general, consideramos que dada la importancia, haciéndonos cargo de la preocupación que planteaba por su intermedio el diputado Soto, hacer una norma específica de coordinación entre estos 2 órganos, se establece, digamos, eso en el acápite de... Entonces, mantenemos la votación desarrollada en la última con tu abstención, ¿sí? Sí, con la entonces, abstención respecto del al artículo 31, 32 y 32 bis, se entendería aprobado en los mismos términos que la votación anterior. Sí. Con la abstención del diputado Sánchez. Sí, y agregando al diputado Benavente que no estaba... Agregando al diputado Benavente, que está muy atento respecto a esto. Muy bien, diputado Benavente. Sí. Sería, entonces, 801 también. No, tienes razón. 901. Del artículo segundo está el... Tú eres más rápida para encontrar las páginas, Margarita. Está al final, pues. Sí, está en la página 6. Lo retiró. Está en la página 178. 178 se encuentra el artículo 2 permanente. 178, aquí lo encontré. Página 178, pasamos a ver el artículo segundo permanente. Sí, lo que hace el señor presidente es suprimir del texto de la ley sobre acceso a la información pública, el artículo 33 del mismo, su literal M. Dice, suprime ese literal M del artículo 33 del artículo 1 de la ley número 20.285 sobre acceso a la información pública. ¿Qué es lo que dice este literal M? Dice, velar por el adecuado cumplimiento de la ley número 19.628 de protección de datos de carácter personal por parte de los órganos de la Administración del Estado, que era del Consejo. Y pasa Esto es neta una norma adecuatoria donde le quita competencia al Consejo de la Transparencia respecto a algo que corresponde a la agencia. ¿Ya? Diputado Soto. Claramente no es compatible con lo que ya hemos resuelto, así que procedo a retirarla. Ya, muchas gracias, diputado. Por la misma votación, entonces, ¿no? ¿Te sumas? Retiró Ya. Entonces, pido la unanimidad para la aprobación de este artículo. Sí, sí. Unanimidad, por unanimidad. 178. Retirado. ¿Se aprueba por la unanimidad? Unanimidad, sí. Por unanimidad. Pasamos entonces a la siguiente. Es el... 8, 9... ¿Qué artículo es el siguiente? 10. El quinto transitorio. 87, el quinto transitorio por su intermedio, presidente. 1001. Muchas gracias. 187. 187. La última página. ¿Nos falta su unanimidad? Unanimidad. ¿Se opuso? Sí, lo dio. Sí. Sería 1001. 200. 1000. Así es. ¿Ya? Entonces pasamos al último Quinto artículo que corresponde al quinto transitorio para sustituir en su inciso final el guarismo 60 por el guarismo 90. Sí.
que dice relación con la primera designación. El artículo 15 tiene indicación del Ejecutivo. Sí, el artículo 5º transitorio, señor Sí. presidente, establece la primera designación de los consejeros del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales y del presidente y vicepresidente del Consejo. Se hará dentro de los 60 días anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley. En la propuesta que se haga al Senado para la primera designación se identificará un consejero que durará 2 años en su cargo, a un consejero que durará 4 años en su cargo y a un consejero que durará 6 años en su cargo. La mencionada propuesta se hará en un solo acto y el Senado deberá pronunciarse respecto a la propuesta como una unidad. Con todos los consejeros solo asumirán sus cargos una vez que la presente ley entre en vigencia en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1º transitorio. Los estatutos de la agencia deberán ser propuestos al presidente de la República de conformidad al artículo 30 octies de la presente ley dentro de los, dice el texto del proyecto, 60 días que cambia, siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, que cambia por la indicación a 90 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. Ya. Este corresponde solamente al plazo de la presentación de los estatutos. Sí. Ya, nada más. Ya. ¿Habría algún problema en cambiar de 60 a 90 días? ¿Sí? ¿Pido la unanimidad para apoyar este artículo? 5º transitorio. Ya, con la abstención del diputado Tenemos Sánchez. entonces indicación de... Corresponde a la entrega de los estatutos. No. Los estatutos de la agencia deberán ser propuestos al presidente de la República en conformidad al artículo 30 octies de la presente ley dentro de los 60 días y ahora va a ser dentro de los 90 días. Pero ese artículo estaba votado. La indicación, sí, tiene razón. Sí. Los primeros consejeros. Sí, ya está claro. Con la abstención. Con la abstención. Sí, con la abstención del diputado. 901, presidente, 901. Ya. Sí. Pero además, colegas, quedan una serie de propuestas de la mesa técnica que requieren la apertura del debate. Sí. Estos son acuerdos ya de la mesa que nosotros establecimos, que viene una modificación, o sea, un reemplazo en el literal O del artículo 2 del numeral 4, viene el reemplazo del inciso segundo del artículo 10, la eliminación del inciso final del artículo 12 del numeral 6, la expresión justa, y para reemplazar el inciso final del artículo 24 del artículo 10, la expresión del Consejo por la expresión de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Para esto, ¿pero es de la mesa o de...? Sí. Él la hizo llegar, pero es de la mesa. Una que hizo igual diputado Soto. Pero terminemos con el comparado que tenemos todos de propuesta a la mesa técnica. Esto requiere reabrir esto requiere la reapertura del debate, y eso, si no me equivoco, es por unanimidad. ¿Existiría unanimidad para poder reabrir el debate respecto a los artículos ya mencionados, que son las solicitudes de la mesa técnica? ¿Sí? Hay unanimidad, ya. Por lo tanto, les propongo, ya que esto fue un acuerdo de toda la mesa técnica, votar el paquete de la propuesta de la mesa técnica. ¿Ya? Hay un comparadito que está a disposición de todos. Ya. Es uno chiquitito, de 6 hojas, en el cual Ya. solamente falta la última que llegó. Ya, entonces, hoy día. señor secretario, dé lectura a cada una de las indicaciones que Perfecto. vienen de la propuesta de la mesa técnica. Propuesta de la mesa técnica. Presidente, la única observación, Leiva. disculpe, la única observación que tengo es con el tema más de fondo de las notificaciones del artículo 10. En el caso de las personas jurídicas no constituidas en Chile, los responsables deberán designar por escrito ante la agencia un correo electrónico válido de una persona natural o jurídica para los efectos de que el titular pueda ejercer sus derechos consagrados en la presente ley y donde se le practiquen al responsable las comunicaciones y notificaciones que disponga la ley. Dicha persona natural o jurídica deberá ser capaz de actuar y responder en nombre del responsable. Sin perjuicio de que, desde el punto de vista administrativo, lo que dice relación con las sanciones, incluso administrativas, dejar meridianamente claro, y por eso mi intervención, de que claramente otro tipo de notificaciones como las que se establecen, por ejemplo, en el Código de Procedimiento Civil, no son compatibles con una resolución de esta naturaleza. O sea,
entender válidamente notificado de una acción específica a través de un correo electrónico es claramente impracticable y no se concilia, en mi entender, con el sistema de notificaciones del artículo 40, no me acuerdo, y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Solo dejando sentadas esas circunstancias no tengo ningún problema para los objetos de que él pueda defender sus intereses, pero que no se le pueda emplazar debidamente, por ejemplo, para aplicar una sanción, porque es absolutamente impracticable. Uno entendería que sería mucho mejor que tenga que establecerse en Chile y no solo establecer un correo electrónico, porque si no va a ser única y exclusivamente una simple notificación y que no va a tener consecuencias jurídicas, por ejemplo, en caso que se le quiera impechar alguna acción. Eso, presidente, nada más. Ya. Muchas gracias. Diputado Soto. Sí, mire, sobre ese tema, la verdad que si nosotros no establecemos un método de notificación válido, práctico, para todas las empresas que operan en Chile con datos personales de los chilenos, no, se va a hacer ilusoria toda esta ley, porque no se va a poder aplicar. Por eso yo entiendo que la propuesta de la mesa técnica lo puede resolver, porque se trata de empresas que operan en Chile, reciben utilidades, probablemente de ciudadanos chilenos, y solamente se les exige que coloquen o que tengan un correo electrónico para poder hacer las notificaciones, las fiscalizaciones y las sanciones que correspondan. Levantar esa exigencia o establecer otra impracticable significa entregarle impunidad a un conjunto de empresas. Por lo demás, muchas empresas que operan en Chile, en estos casos, tienen también acreditada su correo electrónico ante el Servicio de Impuestos Internos y también tienen notificaciones incluso por ese medio. Y sobre este punto me gustaría si pudiéramos escuchar la opinión de la subsecretaria, que es la que detentó esta mesa de trabajo y propuso esta decisión. Estos son los artículos más complejos que quedaron sin decisión, así que estos temas no son los menos importantes, sino que tienen relevancia respecto de la aplicación de la ley en este caso. Ya, diputada Gil y diputado Sánchez. Yo concuerdo con lo que ha planteado el diputado Leiva, sin embargo creo que está resuelto por lo que él mismo ha propuesto, que es que queda claro en la historia de la ley a través de lo que él acaba de señalar, y por lo tanto, presidente, propondría que hiciéramos lo que usted dijo, que es votar estas observaciones de la mesa técnica todas en conjunto antes de ir a la sala y cerremos este proyecto. Gracias, diputada Gil y diputado Sánchez. Muchas gracias. A ver, a mí me llama mucho la atención esta propuesta de modificación. Por lo que estoy entendiendo, y estaba viendo aquí con mi asesora, no logré entender bien lo que decía el diputado Leiva, así que puede ser que esté repitiendo un poco, pero en la redacción como estaba aprobado hasta el momento se estaba exigiendo en el fondo que el responsable estableciera un representante domiciliado en el país para efecto de las comunicaciones y notificaciones judiciales. Sabemos que esta cuestión es fundamental porque en materia judicial evidentemente hay bastantes notificaciones que tienen que hacerse de forma personal. Entonces, que se establezca en este párrafo de reemplazo que basta con un correo electrónico donde se puedan realizar las comunicaciones o notificaciones que disponga la ley. Aquí va a haber un conflicto necesariamente con la normativa legal vigente respecto de notificaciones y no se va a poder notificar legalmente si es que aquí basta con que la empresa nos dé, por dar un ejemplo, en el fondo algo que probablemente va a ocurrir, simplemente el correo electrónico del Ejecutivo en California. Evidentemente eso no va a ser suficiente para realizar una notificación judicial cuando haya una demanda interpuesta, cuando se llegue por lo menos a las instancias judiciales. Yo no sé qué es lo que va a pasar con el procedimiento administrativo en este caso, pero cuando se tenga que hacer notificaciones de tipo judicial, esto va a ser un problema. Y yo creo, y soy un convencido, de que tiene que ser el estándar en este caso que las empresas extranjeras que realicen tratamiento de datos, especialmente las gigantes, podríamos decir, de tratamiento de datos personales, que tengan al menos un estudio de abogados contratados en Chile que asuma la representación de ellos y que reciba las notificaciones en su representación, que es lo que está establecido en el texto del proyecto de ley aprobado por la Comisión hasta el momento.
Entonces yo no estaría dispuesto a aprobar una norma de estas características como esta propuesta, que fue más o menos lo que entendí que decía la diputada Giles, que lo votemos todos juntos. Yo quizás votaría por otras cosas, pero esto en particular no. Quiero hacer una propuesta respecto a lo mismo, porque entendiendo el punto y claramente ya tenemos nosotros resuelto, y creo que la solución... diputado, apenas termine le doy la palabra. ¿Ya? Yo comparto la posición, yo creo que el artículo tal cual está ya aprobado da la garantía respecto a lo que que establece, además, que se exige que exista un representante domiciliado en el país para el efecto que el titular, y efectivamente creo que esto... Entonces les quiero proponer que votemos todos las demás propuestas y dejemos aparte el artículo 10 para votarlo de manera separada, ¿ya? Solicito la unanimidad respecto a los demás artículos, excepto el artículo 10. ¿Sí? ¿Por unanimidad? Ya. Ahora abro el debate respecto a la propuesta del artículo 10, el diputado Leiva y el diputado Soto. Presidente, tal como planteé en un principio, o quise plantear, el texto aprobado en primer trámite constitucional, a mi juicio, resuelve la problemática, porque sin perjuicio de no establecer una residencia específica, sí establece en el inciso segundo del artículo 10 que estas personas jurídicas no constituidas en Chile deben designar por escrito ante la agencia un representante debidamente domiciliado en el país. Lo que propone la Comisión yo no estoy de acuerdo, porque a mi juicio atenta contra el debido emplazamiento que está establecido de manera general en nuestro derecho, particularmente en el Código de Procedimiento Civil, porque se remite única y exclusivamente a una notificación, al envío de un correo electrónico, ni siquiera un aceptado, no hay forma, a mi entender, salvo que me expliquen de otra manera, que se emplace debidamente una notificación, aunque sea administrativa y que tiene sanciones, por lo que a mi juicio, esta nueva norma, la norma que se propone, contradice el fondo del derecho procesal civil o administrativo, porque tú no puedes trabar la litis en las distintas formas de notificación solo con el despacho de un correo electrónico. Ni siquiera se acusa recibo, ni siquiera, solo con la designación se cumpliría. Por lo que a mi juicio, el artículo 10º, inciso segundo, del proyecto aprobado en primer trámite soluciona el tema estableciendo un mandatario, como decía el diputado Sánchez por su intermedio, un estudio jurídico, un abogado debidamente mandatado para poder recibir los tipos de notificaciones y así practicar las notificaciones del Código de Procedimiento Civil según corresponda. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva, diputado Soto y después la subsecretaria. Presidente, más bien yo aquí lo que tengo es una duda. Yo tiendo a compartir los argumentos del diputado Leiva. Me parece más práctico lo de un correo electrónico que se establece en la indicación, pero también veo algunas dificultades en términos de lo que es un emplazamiento válido, que son los estándares que se exigen en nuestra institucionalidad. Siempre exigen algún conocimiento directo de una persona natural o jurídica concreta, no por el mero depósito de una casilla o correo electrónico. Pero fue un acuerdo de la mesa de trabajo y me gustaría que nos explicara latamente la subsecretaria, digamos, cuál es la justificación de la indicación y qué pasa cuando una empresa que está en el extranjero no designa a un representante con domicilio en Chile, que también es una infracción, porque por esa vía podrían evitar cualquier tipo de sanciones. Así que le pediría que pudiéramos darle la palabra a la señora subsecretaria, presidente. Tiene la palabra la subsecretaria. Muchas gracias, presidente, por su intermedio respondiendo a las inquietudes planteadas especialmente por el diputado Leiva y el diputado Soto. Aquí hacer un distingo entre lo que es el procedimiento administrativo y lo que es el procedimiento judicial. Esta regla es equivalente a lo que establece la ley 21.180 de transformación digital, que establece la digitalización de todos los procedimientos administrativos de la ley 19.880. Sabemos que la ley 21.180 tiene una gradualidad que se ha extendido, pero la lógica es llegar a que todos los procedimientos administrativos sean de carácter electrónico y por tanto las notificaciones se materialicen por vía de correo electrónico, tal como ocurre hoy día en gran parte de la administración en el Servicio de Impuesto Interno. Eso no obsta aplicar las reglas cuando fuere un procedimiento, ¿no es cierto?, en sede judicial, las normas generales del Código de Procedimiento Civil en materia de notificaciones, y desde luego en eso no se está modificando, no obstante que sabemos que en el procedimiento judicial ya aplica también el procedimiento electrónico, salvo, como bien decía el diputado Leiva por su intermedio, presidente, respecto al artículo 51 del Código de Procedimiento, si no me
la memoria no me falla, tanto tiempo que no veo, respecto del emplazamiento, digamos, que eso sí tiene que ser una notificación de carácter personal. Por tanto, esto no hay una contradicción respecto de eso, sigue la regla general de los procedimientos administrativos. Hemos buscado esta fórmula como mesa técnica, como una fórmula intermedia, para garantizar, por una parte, que no sea una carga gravosa para empresas que están solo situadas en el extranjero, pero que garantice, como bien decía por su intermedio el diputado Soto, que efectivamente haya una eficacia respecto al procedimiento administrativo que va a entablar la agencia, de acuerdo al trabajo que hemos hecho con la asesoría también de la Unión Europea, y está participando también por vía electrónica Bruno Giancarelli. Esta norma cumple los estándares, ¿no es cierto?, para ser considerado país, digamos, adecuado en los términos internacionales, y por tanto nos parece que es un buen equilibrio para lograr los objetivos pretendidos por la norma. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Leiva, diputado Sánchez. Para la historia de la norma, porque el tema de fondo es, y lo que quiero aclarar, y me ha aclarado la subsecretaria, es que esto se refiere a temas 100% administrativos de la agencia y no judiciales, porque una interpretación extensiva del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, que establece que las notificaciones deben practicarse conforme a la ley, podría entender, vuelvo a insistir, en una interpretación extensiva de que notificaciones judiciales podrían practicarse de esta manera, lo cual obviamente sería contrario a todo este procedimiento. Ahora, para el inicio de un proceso exclusivamente administrativo, sancionatorio, claramente, como dice la subsecretaria, podría entender que es procedente una notificación a un correo electrónico a fin de que pueda resguardar y defender los intereses de aquella persona que respecto a la cual se ha iniciado un proceso sancionatorio. Muchas gracias, presidente. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. He escuchado atentamente lo que dice la subsecretaria y el conflicto que tengo respecto a la interpretación de que esto solo aplica al procedimiento administrativo es que la redacción actualmente aprobada del artículo 10 señala literalmente notificaciones judiciales o administrativas a que haya lugar, y la redacción por la cual se está reemplazando es notificaciones que disponga la ley, que la ley evidentemente, si entendemos esto de forma extensiva, como señalaba el diputado Leiva, perfectamente puede aplicarse a las notificaciones judiciales. Y esto genera parte de otro problema que lo destaco un poco de la experiencia, porque alguna vez tuve un tema de uso con estas empresas de redes sociales, y la verdad es que no tienen designados representantes en Chile. Entonces, la gracia de esta norma, como está aprobada hoy día, es que se designaría un representante domiciliado en el país por parte de estas empresas, y eso es lo que habilitaría posteriormente a que pueda realizarse una notificación judicial. Si es que no está esta norma que lo establece claramente, vamos a seguir con la situación como está hasta el día de hoy, que muchas de estas empresas no tienen un responsable domiciliado en Chile. Entonces vamos a tener que entrar en el sistema para la notificación de personas en el extranjero, que es sumamente engorroso. Yo creo que sería un retroceso aprobar este reemplazo, lo que nos está proponiendo la mesa técnica, y reafirmo que no estoy de acuerdo con lo anterior. Creo que de verdad sería un retroceso si el objetivo que estamos buscando acá es garantizar una protección efectiva de los datos personales, especialmente en el caso del tratamiento que realizan grandes empresas que son las principales tratadoras de datos hoy día. Gracias. Muy bien, hecho el punto, voy a solicitar poder prorrogar por 5 minutos para terminarla y cerrar este tema. Y vamos a someter a votación. Las dos posturas están súper claros. Está la propuesta de la mesa técnica que establece el correo electrónico y está la propuesta original, ¿ya? Quienes vamos a someter a propuesta la indicación, y quienes rechacen se mantiene el texto original, ¿ya? En votación. Señor presidente, en votación la indicación presentada al artículo 10, respecto al cual se reabrió debate. Don Jorge Alessandri, la indicación al artículo 10. Abstención, don Jorge. Don Gustavo Benavente, la misma indicación al artículo 10 presentada en esta sesión. Yo, en contra, dado los argumentos que dio el diputado Leiva, me parecen muy razonables. En contra, don Gustavo Benavente. Don Miguel Ángel Calisto, ¿la misma la indicación? ¿Esta es la indicación del Ejecutivo? La indicación presentada de la mesa técnica. Perfecto, sí, me abstengo. Abstención, don Miguel Ángel Calisto. Doña Pamela Giles, indicación del Ejecutivo.
Sí, de la mesa técnica. Voy a hablar brevemente porque estamos en la última votación respecto a este proyecto, después de lo cual vamos a terminar con el trabajo del proyecto. A mí me parece que es bien importante que nos concentremos en el valor que tiene el que haya diputados atentos a lo que estamos haciendo, por más apuro que tengamos y por más largo que haya sido este proceso. Y en ese sentido yo quiero relevar la actitud tanto del diputado Sánchez como del diputado Leiva, que han estado presentes como corresponde en todo momento y no están aquí frívolamente. Están entendiendo lo que están votando y haciéndonos entender a todos los demás para que hagamos un trabajo legislativo adecuado. Yo asumo los argumentos del diputado a los que hizo mención inicialmente el diputado Leiva y que después profundizó el diputado Sánchez, y voto en contra de esta indicación. En contra, diputada señora Pamela Giles. Don Raúl Leiva. Secretario, yo me voy a abstener de esta indicación y voy a fundar esta abstención en el entendido que el reemplazo de este inciso segundo no resuelve la problemática de la notificación judicial, como sí lo resuelve el texto aprobado en primer trámite constitucional por el Senado, y por tanto me voy a abstener. Abstención. Don Raúl Leiva. Don Hugo Rey. En contra, don Hugo Rey. Doña Catalina Pérez. A favor, doña Catalina. Don Luis Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. Tal como he señalado, me parece que esta indicación es un retroceso. Me parece que esta indicación, y voy a ser súper categórico acá, es un traje a la medida de algunas empresas que por la distancia geográfica con nuestro país han hecho uso, podríamos decir, de la conveniencia que eso representa para evadir ciertas controversias y reclamaciones tanto administrativas como judiciales, y creo que la norma, como está redactada hasta el momento, permitiría avanzar en la dirección correcta, que es que las empresas extranjeras que realizan negocios en nuestro país, que realizan en este caso tratamiento de datos, pero también que prestan un montón de otros servicios distintos a compatriotas nuestros, a ciudadanos chilenos, tengan que establecer un representante en nuestro país para que en el fondo tengamos a quien reclamarle de las actuaciones de las empresas representadas por ellos. Por lo mismo voy a votar en contra de esta indicación propuesta por la mesa técnica, pero que ha sido presentada formalmente en este debate por el Ejecutivo, y espero que el proyecto de ley que sea definitivamente aprobado por el Congreso vaya en la dirección correcta, que es proteger y resguardar los datos personales de todos los chilenos. Muchas gracias. En contra, diputado don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Secretario, voy a fundamentar mi voto. A mí me parece que es complicado levantar la obligación de las empresas extranjeras que trafican datos de chilenos de no constituir un domicilio en el país. Mi preocupación iba por el lado de que si una de estas empresas igualmente lo hace en sus plataformas digitales y no constituye un representante en el país, lo que va a lograr es precisamente eludir o evadir todas sus responsabilidades de esta ley. Esa es mi preocupación. Yo he enfrentado a esta decisión, tampoco me convence mucho la del correo electrónico, por lo tanto me voy a abstener, presidente, cogiendo las preocupaciones que han planteado varios colegas de la comisión. Espero que el tiempo estabilice o aclare finalmente cuál es la solución correcta. Abstención. Abstención, don Leonardo Soto, señor presidente. Abstención. Abstención, don Marco Silaca, presidente de la comisión. Tenemos 1 a favor, 1, 4, 1 a favor, 4 en contra, 5 abstenciones. Rechazado, se mantiene el texto original del texto. Diputado informante. Le corresponde por orden alfabético al diputado don Leonardo Soto. Diputado Leonardo Soto, diputado informante. Gracias, presidente. Señora subsecretaria. Solo, presidente, por su intermedio, agradecer el trabajo de la comisión, de todos los diputados y diputadas de la mesa técnica, después de un
trabajo de casi un año, hemos sacado este proyecto tan importante, digamos, que lleva ya 7 años, casi 6 años tramitándose. Así que hay que agradecer esa colaboración y esperamos que pronto podamos tener una ley de datos personales a la altura de la normativa internacional. Muchas gracias, señora subsecretaria. Creo que tal cual usted ha señalado, se termina un largo proceso y esperamos que esto modernice nuestro sistema de protección de datos personales. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.